México dice que durante el virreinato las órdenes religiosas extendieron sus brazos en el Nuevo Mundo, entre ellos los jesuitas, quienes en el siglo XVIII se vieron obligados a abandonar las misiones de la Nueva España. Esto se dio en que Carlos III de España, en el virreinato de la Nueva España, fue el primero prácticamente en hacer deportaciones. El 27 de febrero de 1767 firmó orden de expulsión a los jesuitas de todos los dominios de España y la confiscación de sus propiedades. En México y en otras ciudades de la Nueva España, la orden se cumplió entre el 25 y el 28 de junio del mismo año. Esto empezó en México en la Profesa, el 25 de junio de 1767, y en todas las misiones de México, inclusive hasta Baja California y la Alta California también, se produjeron estas incautaciones de los bienes de los jesuitas, porque se les achacaban que se habían enriquecido indebidamente, tomando no solamente la lana, sino las tierras y los productos de esto en sus misiones, porque no aceptaban los mandatos del rey, porque ellos estaban supeditados al Papa, los jesuitas, y entonces su labor era la orden papal, o sea, la sumisión al papado de Roma y no al rey de España. Y el rey dijo: pues ahora nomás con lo que traes puesto y la lanita que traes en los bolsillos y para afuera. Y eso fue entre el 25 y 28 de junio de 1767. Hubo otras expulsiones en México. Una fuente de preocupación para quienes pugnaban por la construcción del México independiente fue la permanencia de los españoles en el país, pues esta solía ligarse a los temores que derivaban de la amenaza latente de una reconquista por parte de España. La intención de minar la influencia de la poderosa comunidad española condujo a promulgar aquí en México, ya México independiente, leyes radicales tendientes a expulsar a los peninsulares que habían permanecido en México después de la emancipación. Esto en 1827 se promulgó una ley para echar fuera, primero, de los puestos públicos en el gobierno, en la administración pública. Fuera, porque no permitían los españoles que nadie más accediera a esos puestos. Entonces se promulgó una ley que solamente los nacidos en México, en la Nueva España, ya ocuparan los puestos. Eso fue una ley que se emitió en 1827. Siguió esto y pero fue muy suavecita, porque les dijeron que podían permanecer en México, o sea, en la Nueva España, siempre y cuando estuvieran imposibilitados para salir, para ser corridos. Y entonces se formaron unas clanes de médicos. Los doctores entonces asumieron supremacía sobre la gente que legislaba en la Nueva España. Y si el médico decía que por tener un brazo roto, o por tener diarrea, o porque le dolía el ciático, y que una pierna que no la podía caminar bien, si le firmaba
era un salvoconducto para permanecer en México. Y entonces, pues los pudientes con una lana, ahí empezó la tracalada. Entonces extendían recetas para que permanecieran en México desde 1827. Pero en 1828 España empieza a mandar tropas a Cuba, recuerden la batalla de Tampico, y entonces, con Barradas ahí como jefe, programando todo esto, y empiezan a llegar las cartas a México, a la Nueva España, a México ya, independiente, de que ahí venía otra vez España a reconquistar. Dijeron, caray, ahora sí, para afuera los españoles. Y se pone una ley en 1829, para afuera. No, que tengo este papel que me firmaron los médicos, para afuera. Y los echaron fuera. A los españoles los mandaron de regreso a la península. Vámonos rápidamente. Migración sin papeles. Otro. Es que no están numeradas las. Ya había mojado. Y esos están empapados con la. Más adelante. Más adelante, por favor. Entonces, vamos a tratar lo de la migración sin papeles de Centroamérica a Estados Unidos. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro. La migración puede ser internacional o interna. Se considera migración ilegal a las personas que van a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. ¿Qué es emigración? Para un territorio dado, esta palabra designa a la vez la migración de una persona desde este territorio hacia el exterior y el fenómeno caracterizado por este tipo de acontecimiento. Cuando una persona sale de su país, es una emigración, o sea, emigra. ¿Qué es una inmigración? Para un territorio dado, esta palabra designa a la vez la migración de una persona desde el exterior hacia este territorio y el fenómeno caracterizado por este tipo de acontecimiento, de afuera hacia adentro. ¿Cuál es inmigración? ¿Cuáles son las causas principales de migrar? Una persona migra por diferentes causas económicas, políticas, sociales, de seguridad, medioambientales, etc. La desigualdad social y económica y las diferentes posibilidades de acceder a un nivel de vida sano son algunas de las causas de los movimientos migratorios que se dan en América, en la cual los países con desempleo, violencia, hambre y pobreza migran al norte, a los Estados Unidos, en busca de empleos mejor remunerados. ¿Cuál es la problemática, las consecuencias de la migración? El movimiento migración reduce el número de personas en las comunidades o ciudades y con esto da más oportunidades de empleos. Si los pueblos, muchas de sus personas salen de los pueblos a irse hacia el norte, a Estados Unidos, bueno, pues se quedan menos habitantes en el pueblo y por tanto, pues hay más empleo para los que se quedan. Obviamente, no hay la rebatinga, ¿verdad? Con este puede librarse también un poco la tensión sobre la economía. Las familias que se quedan se beneficiarán del dinero que envíen los migrantes. Vámonos rápido. En su trayecto por México, hay un mapa por ahí. Es que tiene efectos. ¿Sí? Y hay que darle muchas veces. En su trayecto por México, los y las migrantes, como puntos de salida desde Guatemala, principalmente utilizan Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, pasando por Arriaga, en el mismo municipio, y de ahí a Ixtepec, Oaxaca,
con opción de tomar la ruta que llamaremos del Golfo, que pasa por Veracruz, Tampico, Tamaulipas y Reynosa para llegar a Texas. Esas venas tienen una base común que viene desde el Soconusco, o sea, de Guatemala, y se dividen, y unos se van por la costa del Golfo de México, otras se van hacia Monterrey, Saltillo, para Piedras Negras, y otras para pasar por el Paso de Juárez y Nogales, y otros se van hasta Tijuana. ¿Okay? ¿Cuáles son los derechos que tienen como migrantes ilegales? La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que establece que no importa la calidad migratoria de la persona para gozar y poder ejercer sus derechos humanos. Hay más de 20 convenciones y leyes que protegen a los migrantes respecto a sus derechos humanos. Lo que sí es que, pues, a veces exageramos. Una cosa es que dijimos que migrante es una gente que migra, pero no de manera ilegal. O sea, si quiere permanecer en un país, tiene que estar legal y cumplir con los requisitos y las reglas de ese país. Y entonces nosotros agarramos allá en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, a los migrantes que vienen de Centroamérica, no solamente de Guatemala, que es el 50% prácticamente de toda la migración hacia el norte, y los regresamos a sus países de origen, o sea, los echamos para Guatemala o por Belice para que se vayan a sus países, pero porque hay gente como el padre de allá, no me acuerdo cómo se llama, Soralinde, y gente de la misma población que tiene casas para migrantes que les dan cobijo y alimentación y les dicen por dónde se vayan para que se trepen al tren, y tienen convenios por lana también con transportistas que los meten, que tienen departamentos en sus camiones especiales para que vayan acostados y arriba vaya la fruta, y en fin. Eso me parece que trastoca realmente las leyes de todos los países que aceptan o receptores de la migración mundial. Nuestra legislación nacional es muy benefactora y muy laxa también, y me parece bien respecto a los derechos humanos, más no a que la manutención y todas las cosas en que gastamos en gente que podríamos gastar en nuestra gente que también lo requiere, porque entre guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, también viene un chorro de mexicanos, de Chiapas principalmente, hondureños. Entonces, pues esa es una sangría también para nuestro país, y no estamos realmente en jauja para dar todos estos servicios, porque el artículo 16 de nuestra legislación también dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, un juez. Pues ¿cuándo? Definitivamente. Claro que todas estas normativas se relacionan con las garantías individuales, y que donde hay que incluir la ley de migración vigente. La migración como producto del capitalismo neoliberal. Fíjense que realmente yo no me había puesto a pensar nunca sobre este asunto del neoliberalismo. Este mundo digamos de 100 años a la fecha, ha habido dos corrientes económicas.
las de Keynes, y el otro, ¿cómo se llama? El que fue el que modificó Chile. No, Keynes es una doctrina, se me escapó el nombre. Keynes es una filosofía y una doctrina económica donde el Estado tiene parte que intervenir en las decisiones, en los programas para su pueblo. O sea, y la actual, que es el neoliberalismo, es que el Estado debe de desaparecer no solamente como rector prácticamente, sino debe cederle el paso y las riendas a la iniciativa privada. Hasta ahí estaría muy bien, siempre y cuando no existieran los tiburones mundiales de transnacionales, donde los Walmart, los Costcos, todo esto que viene y se apodera del mercado de los países en desarrollo por esa doctrina neoliberal que le quita al Estado prácticamente hasta la rectoría en muchos de sus capítulos, y entonces el pueblo queda desprotegido. ¿Qué produce dice aquí que se habla de globalización como tendencia económica para países, pero es un artilugio más para la obtención de mayores beneficios para un pequeño grupo de individuos. Hablando de migración, Márquez Covarrubias dice: procesos de exportación de fuerza de trabajo, migración forzada, que tienen el propósito de abaratar los costos laborales. Eso es obvio. Toda la gente que va y pasa por México, ya sean nacionales o extranjeros o centroamericanos, en Estados Unidos son explotados con los sueldos que les pagan por hacer la chamba valiosa que toda esta gente hace. Dice que con este fenómeno, revisado a nivel global, los países expulsores reciben numerosas remesas, siendo esto una válvula de escape para su incapacidad para crear empleos dignos. Los países receptores consiguen mano de obra baratas sin atribuciones jurídicas para defenderse ante la explotación y las malas condiciones laborales. Así es de que una de las cosas que he sacado de más provecho de esto es que me metí a estudiar la doctrina económica de Keynes y esta doctrina del neoliberalismo, que nunca me había yo puesto en contra del neoliberalismo. Ahora veo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Debemos de buscar, y el mundo debe de buscar un parteaguas donde se mezclen estas dos doctrinas para que realmente, porque no se está resolviendo el problema de la pobreza en el mundo. Se está incrementando a pesar de los grandes esfuerzos, muy entre comillas, de todas las potencias que hablan del mismo discurso desde que tengo memoria. La coyuntura presente, la crisis globalizada y las migraciones. Un informe del 2008 de la Organización Internacional para las Migraciones reporta que actualmente hay más de 200 millones de inmigrantes en el mundo, de los cuales 25 millones son latinoamericanos, o sea, más del 10%. Y donde una gran cantidad emigró al norte, principalmente hacia Estados Unidos, donde actualmente existen 12 millones de inmigrantes de origen mexicano, la mitad de los cuales entraron a ese país donde residen en situación irregular
en una década y media, o sea, en 15 años, que casualmente coincide con el tema del TLC. Y esto, bueno, pues no que nos iba a beneficiar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Pues no, se beneficiaron aquellos, nada más. Qué raro. ¡Qué raro! Es novedad, ese es nuevo. Es Nunca nuevo. visto. Y además, después de los atentados del 11 de septiembre, se impulsó en Estados Unidos la tan mencionada guerra contra el terrorismo, favoreciendo y legitimizando la ofensiva contra los migrantes y permitiendo a su vez criminalizar cualquier tipo de movimiento social y de resistencia, instalando un estado policíaco global. Los derechos humanos de los migrantes, de todas las migraciones. Bueno, hay derechos inherentes al ser humano expresado en el artículo 13 de la Declaración sobre Derechos Humanos para las Inmigraciones. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares en 2003, que entró en vigor. También se han creado otros instrumentos que, si bien no se refieren específicamente a las personas migrantes, les conciernen en mayor o menor grado según la problemática específica. Los principales son Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Así son más de 20 declaraciones de protección de derechos humanos a los migrantes. Extranjeros alojados y devueltos, o sea, lo que regresan de Estados Unidos por la frontera norte de estos 3.000 kilómetros que tenemos. Chihuahua, la gráfica se ve muy chiquita, y también la tabla, pero en fin, la cuestión es de que quien más aporta de las gentes en estaciones migratorias según entidades federativas en nuestro país son Chiapas. Chiapas en el 2011 fueron 28.086 camaradas entre hombres y mujeres, y en el 2012 42.000. O sea, una barbaridad, el 51% se incrementó. Veracruz de 3.000 a 7.000, de Tabasco de 6.000, ese es el único que bajó. Y Oaxaca de 4.700 a 4.800, de 2.000 a 3.500 Tamaulipas, San Luis Potosí de 2.600 a 2.700, todos subieron excepto Tabasco. Eventos de extranjeros en estaciones migratorias según un grupo de edad y sexo en noviembre del 2012. Los que más son de los migrantes que son atendidos por las estaciones migratorias en nuestro país están entre 18 años para arriba. En el 2011 fueron casi 60.000, y en el 2012 79.000, casi 80.000, un 33% más. Extranjeros devueltos por el Instituto Nacional de Migración, o sea, extranjeros devueltos de Estados Unidos, pues somos también mexicanos, somos los mexicanos también. Chiapas es el que más regresados, si son los que más aportan para ir, son los que más aportan para regreso. 37.000 camaradas chiapanecos en el 2012. Después Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Distrito Federal y otros.
nos vamos. Extranjeros devueltos por el Instituto Nacional de Migración, o sea, ya de los que nos regresa a Estados Unidos, nosotros aquí, los mexicanos, pues se quedan en México, pero ¿cuántos, según el país de origen, cuántos regresamos? De un total de 58,000 prácticamente en el 2011, en el 2012 atendimos de regreso a 75,774, un 30% más que en el 11, en el 12. Y son básicamente de Guatemala. De los 58,000, 29,000 son de Guatemala. Más de la mitad, prácticamente la mitad, perdón. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Cuba, Colima, Haití, Belice, etc. Ya hablamos de que son considerados en Estados Unidos como parte de la inseguridad nacional en Estados Unidos. La situación laboral en México y Centroamérica. El neoliberalismo es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. También se puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa, globalización y hasta la economía suicida. La línea fronteriza al sur de México está conformada, o sea, en el sur, con Guatemala y Belice, por 1,139 kilómetros. O sea, la tercera parte de nuestra frontera norte la tenemos en el sur, de los cuales 962 kilómetros son compartidos con Guatemala, 176 con Belice. No importa mucho cuánto con Guatemala, cuánto con Belice, cuánto con Chiapas, cuánto con Tabasco, cuánto con Campeche. Está repartido. Chiapas, como expulsor de migrantes y la situación de derechos económicos, sociales y culturales. Un grave deterioro de las condiciones generales de vida de un número cada vez mayor de mexicanos y mexicanas, en gran medida resultado de las políticas de ajuste estructural implementadas durante los últimos 17 años, mismas que priorizan la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y del mercado por encima del bienestar de la población, deterioro que se ha acentuado desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. Chiapas, el marco histórico de las migraciones en Chiapas. Los municipios que más expulsores de personas hacia el norte, o sea, migración hacia el norte, en Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, Cacahuatán, frontera con Malapa, Mapastepec y San Juan, Chamula, Suchiate, Huixla, Bella Vista, entre otros. La dependencia de las remesas. Durante años los gobiernos de los países subdesarrollados que decidieron entrar al juego capitalista se han sentido aliviados, pues frente a su incapacidad e indiferencia para generar una política que responda a las necesidades de la población y no a las necesidades de los grandes capitales nacionales y transnacionales, la población se vio forzada a buscar por su propia cuenta la salida más viable, aunque no la más sencilla: migrar como única opción para satisfacer las necesidades básicas para la reproducción social de sus familias. Obviamente en esta migración, que normalmente son básicamente hombres, la mayor parte de la migración de los pueblos, pues la mujer queda indefensa
y encargada ahora como responsable de las tareas que antes se encargaba el hombre. Y los niños y los hijos de ese matrimonio, que antes ayudaban al papá en algunas labores, a la hora de que se ve el papá, ahora cargan con las mismas labores, pero no como ayuda hacia el papá, sino ahora como responsables de esa chamba. Y esto es completamente injusto también, definitivamente. Que la mujer tiene ahora mucho más carga de trabajo, labores y actividades en las que no participaba, pero que ahora tiene que asumir a la de achalequis. Impactos de la migración en la educación. La deserción en esta área del sureste mexicano, la deserción que se percibe en la educación secundaria es muy alta. En el grupo de alumnos actualmente inscritos en tercer grado, ha habido una deserción del 48% desde su ingreso hasta al primer grado. Es decir, la generación inició, no son muchos, son 23 alumnos a primer grado en ese pueblo, de los cuales solamente 12 llegan hasta el tercer año de primaria. Entonces, bueno, pues, pobrecitos, esto es un crimen, caro, definitivamente. La historia de la frontera sur de México es ante todo una historia de explotación. La región de la frontera sur de México ha visto pasar sobre ella diversas culturas, procesos históricos, divergencias y conflictos. El primer hecho histórico que marcó decididamente a esta región se presentó en el periodo de 1528 a 1531, cuando se trazó por primera vez una frontera límite después de una disputa entre Tenochtitlan y Guatemala, originando un importante desplazamiento poblacional hacia ambos lados de la zona limítrofe. En esta época, el Soconusco estaba obligada a tributar cacao al Imperio Azteca y posteriormente a la colonia española. Finalmente, las culturas indígenas de la región emprendieron un viaje de trascendente intercambio y amalgama cultural por más de 3 siglos, hasta el siglo XIX, cuando las oligarquías de Ciudad Real, Comitán, Tapachula y Chiapas tomaron la decisión de adherirse al territorio. Esta es la parte de Chiapas. Al territorio mexicano, en el año de 1824. Y para 1842 se incluyó la provincia del Soconusco, para que perteneciera a México también. Recomendaciones, migración sobre nacionalidad, deportaciones por la frontera norte. Las deportaciones de inmigrantes indocumentados por Reynosa se incrementaron en un 54% en 2013 con relación al mismo mes del año 2012. Pasaron por la frontera de Reynosa el 54% más que en 2012. Según la Dirección General de Migración, en enero del 2013 fueron deportados de Estados Unidos 3.225 indocumentados contra los 2.090 del mismo periodo del año pasado. De estos, 1.135 guatemaltecos que fueron retornados al país en enero último representan el 54% de los que deportó en el 2012. En este proceso, los indocumentados detenidos, normalmente se vio un fenómeno: la criminalidad en la frontera, los suicidios, los atracos de robos, homicidios,
se incrementaban en las ciudades donde, en las fronteras donde por ahí se deportaba a las personas. Matamoros, Reynosa, Laredo, Juárez, aumentaron las... Y en cambio, por las fronteras en que no se deportaban a indocumentados en Estados Unidos, bajaron los índices de criminalidad. Entonces se dijo, bueno, y además había los que pasan por Reynosa, algo tienen, hacen conocidos en Reynosa, en la plaza, y entonces los regresan y ahí andan para arriba y para abajo otra vez de regreso por los conocidos que se encargan de volverlos a empujar para que se pasen otra vez y bla bla bla. Y entonces lo que hacen los Estados Unidos ahora, que pescan a todos los del valle y en lugar de trasladarlos a Reynosa, los mandan a Nogales, ¿sí? Para que por allá los echen para atrás y allá no conocen a nadie. Y los de Nogales los mandan para Matamoros y los de Juárez los mandan a Laredo, lejos de donde pasaron, para que no haya esa conexión para el regreso. Por primera vez todos los sectores de la frontera común entre México y Estados Unidos en 2012, los no mexicanos, representaron la mayoría del total de indocumentados aprehendidos en la zona conocida como Valle del Río Grande. El estudio señala que la OTM, siglas de Other Than Mexican, provienen principalmente de países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Las principales razones de este incremento de centroamericanos son la crisis de seguridad de la región, la pobreza y la falta de oportunidades. En el reporte se revela además que pese a la mala fama de Tamaulipas, debido a la violencia que algunos grupos criminales ejercen contra los inmigrantes al secuestrarlos o incluirlos en sus filas, los centroamericanos siguen optando mayoritariamente por esta región para intentar cruzar a los Estados Unidos. Este es el trabajo que ahora les presento. Espero y esto les digo, pues es una súper síntesis de lo que realmente documenté. Este ya viene sintetizado y es y está en el disco que ya entregué a la sociedad hoy antes de la presentación. Les agradezco su atención y si hay alguna pregunta, a lo mejor me acuerdo de todas las cosas que...